Ser Podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Aquí va regresando todo el mundo. Nieves, buenas tardes. ¡Feliz año! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Igualmente, bien, Carlos. Bien. Que Estaba tengas un tentado buen de año. decirle a Marta Fernández que se quedara, con esto de la mentira que hemos estado hablando en la ventana de los libros. Ah, pues sí, le vendría muy Porque bien. es que Aquí. nos conecta mucho. Acabamos justo de iniciar un nuevo año y como no sabemos lo que trae bajo el brazo este 2023, refugiarse en la historia siempre es una buena alternativa. Por eso que decimos que ya se sabe que conocer la historia permite entender mejor el presente y a lo mejor proyectar lo que puede ser el futuro. Pero en este proceso resulta tan valioso conocer lo que es de verdad historia real, para distinguirlo de los simulacros o los sucedáneos, mejor dicho, ¿no? Bueno, pues me temo que en este primer acontece, que no es poco, de 2023, ¿verdad? Nos toca algo de lo segundo. Exactamente, sí. Y además vamos con los reyes de la estafa. Pues esto es directamente, ¿no? Y además empezamos los acontecidos así un poco en falso, ¿no? Porque en realidad vamos a hablar de algo que tiene la fecha del sucedido tal que hoy, 2 de enero, pero es que no sucedió nada. O sea, esto es la antihistoria, ¿no? Vamos a hablar de una cosa que nunca se produjo por razones obvias que enseguida veremos, ¿no? Es una fecha inventada que se situó en el calendario pues muchos siglos después con un guión fabricado, ¿no? Lo que ocurre es que para entender la enorme importancia histórica, que eso es cierto, de lo que ocurrió a principios del siglo XVIII, hay que remitirse al hecho inventado de aquel 2 de enero del año 40, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Y los de Zaragoza ya sabrán por dónde vamos. O no, que lo mismo no. Lo mismo algunos nunca se han preguntado de dónde vienen lo que celebran. Lo celebran y ¿para qué van a saber más, no? Aquel día 2 de enero del año 40 andaba por la ciudad romana de César Augusta un señor llamado Santiago. ¿No? Andaba el hombre, pues ahí va un poquillo bajo de ánimo porque es que no le hacía caso ni Dios, ¿no? Él venga a dar la turra a todo el mundo con que se hicieran cristianos, que alabaran a Dios, porque ese era era su curro como apóstol, ¿no? Hacer proselitismo para ganar prosélitos para la causa, ¿no? También ya llamados clientes, los prosélitos, ¿no? Parece que los cesaraugustanos de entonces pues no le compraban el discurso y Santi, a orillas del Ebro, pues lloraba su pena y su fracaso. Vamos, que estaba a punto de dimitir. Y apareció ella, ¿no? Era una señora plantada encima de una columna, encima de un pilar. Ah, ya voy pillando yo también. Vale. Claro, yo me la imagino puesta en jarras, ahí como para cantarse una jota, ¿no? Un poquito mosqueada, porque además tuvo que dejar lo que estaba haciendo en Palestina para ir a Zaragoza. Y me la imagino diciéndole a Santi, espabila, tío, o sea, déjate de palabrería y pon manos a la obra, ¿no? Construye aquí mismico, diría ella, una capilla, una sucursal, y para que haya pruebas de esta visita, aquí te dejo la columna, o sea, el pilar, y una estatua de mí misma, pero en pequeño. Hala, hasta luego, Lucas. Soy de Zaragoza. De Zaragoza. Oh, somos cabezudos. No se sabe más. Se habla de nosotros. Solo palpilar. Parece que no estemos, no. Para lo demás. Se me hincha la pena y digo go. Soy de Zaragoza. Me encantan los de Oregón Televisión, es que me encantan, de verdad. Oye, Nieves, ¿se sabe cuándo se escribió el guión de lo supuestamente ocurrido aquel 2 de enero? Por situarlo en algún concreto, punto, ¿no? No, o sea, esto fue un boca a boca que probablemente surgiría pasado el siglo XII o XIII, o sea, sería un guión oral, ¿no? No está recogido en ningún sitio cuando se lo empezaron a inventar. Por supuesto, pues nadie lo pudo documentar en su momento porque es que no ocurrió, ¿no? La aparición se fabricó y luego alguien la pasó a limpio cuando fue necesario tener pruebas documentales de la aparición, ¿no? ¿Te acuerdas? Hablábamos el año pasado. Qué raro queda esto del año pasado. Lo que hicieron los monjes del monasterio de San Pedro el de testamento Cardeña. falsificado.
Efectivamente, Sí. ellos falsifican para quedarse con propiedades que no eran suyas. Bueno, pues igualmente se inventaron historias para dar carta de naturaleza a lo que nunca ocurrió, ¿no? El descubrimiento de la tumba de Santiago, mentira. La batalla de Clavijo, mentira. La aparición estelar de la Virgen del Pilar, mentira. Pero es que todos los eventos tenían que encajar en tiempo y forma. Había que trazar un plan, ¿no? Esto es como si fuera una serie para HBO. Cada episodio tiene que encajar con el siguiente y tiene que encajar con el anterior. Algunos capítulos tienen ahí un encaje un poco burdo, pero bueno, van con ello. Supongo que es absurdo insistir, pero insisto, este asunto de una virgen encima de un pilar, que se lo crea quien quiera, por supuesto, pues Claro, faltaría, sí. pero es contrario al sentido común por un lado, y por otro, hombre, casi resulta cómico hasta ponerse seria para decir que es una falsedad histórica, ¿no? En realidad tuvieron que hacer cabriolas para justificar que la supuesta virgen viniera, pero cabriolas auténticas. Por eso cuando nos metían los catecismos con calzador de pequeños, y por obligación, siempre había que decir de memoria eso de la Virgen del Pilar se apareció en carne mortal. Pues es la única vez que en carne mortal. Detalle muy importante decir que vino en carne y hueso. Pero ¿por ¿no? qué? ¿Por qué lo de carne mortal, Nieves? Quiero decir, ya puestos, no podía aparecerse como por costumbre, ¿no? Una aparición espiritual, una cosa metafórica. Sí. No. ¿Sabes? Claro, dentro de una cueva, encima de un árbol, Ya, como hacían, ¿no? No, pero es que entonces no encajaban los capítulos. Es que de hecho la señora que viene con la columna incluida es, hasta donde sé, la única aparición, se me puede haber escapado otra, Ujú. pero yo creo que es la única aparición en la que se insiste mucho, pero mucho, mucho en lo de la carne mortal. Porque alguien les podría decir, pero ¿cómo se va a aparecer esta mujer si todavía estaba viva? Es decir, la única vez que la señora salió de Palestina, que lo mismo dejó hasta una lavadora puesta, para plantarse delante de alguien que estaba a 3.369 kilómetros, esa es la distancia en línea recta, que es como suelen hacerse las teletransportaciones, ¿no? En coche Jerusalén-Zaragoza son 5.000 kilómetros. Bueno, pues la única vez, digo, que la multinacional ha hecho aparecerse a esta señora estando viva es en esta ocasión zaragozana. Necesitaban hacerlo para justificar que estaba por aquí Santiago. Es que si no, no les cuadraban las cuentas. ¿Cómo justificaban que la Virgen le había ordenado a Santi la construcción de la capillita en Zaragoza en los años 40 a orillas del Ebro? Pues, para que cuadrara con los anteriores capítulos en los que se decía que Santiago estuvo haciendo por aquí turismo por la península en los años 40, también la señora tenía que venir con el pilar debajo del brazo en los mismos años, no podía venir en otro momento, ¿no? Pero ojo, es que no toda la iglesia estaba de acuerdo con este circo de la Virgen, la columna y Santiago, porque muchos negaban, porque sabían que era mentira, la presencia de Santiago por España, ¿no? Detrás de todo esto, tampoco hace falta insistir en ello, había un interés económico y había una lucha intestina entre eclesiásticos, ¿no? Se estaba repartiendo un suculento pastel y había tiras y aflojas a ver quién se llevaba en Zaragoza la porción más gorda de ese pastel, ¿no? Pero vamos, que ni Santi estuvo ni la Virgen vino y eso lo sabían todos, ¿no? Pero al final acabaron ahí encajando los capítulos, ¿no? Chapuceramente, pero encajaron el episodio del siglo I, de aquel año 40, meramente religioso, con el episodio del siglo XVIII, que era puramente financiero. A ver, que yo lo entienda, si es posible. ¿Qué episodio posterior hubo que encajar con la presencia de Santiago? Claro, es que se va a ¿Cuál encajar era el episodio enseguida, posterior? A ver. Claro, lo que estaba en juego era una línea de negocio muy, muy lucrativa. En Zaragoza había dos cabildos, había dos catedrales, estaban enfrentadas, por la pasta, claro. Estaban los del Aseo del Salvador por un lado y los del Pilar por otro. Estaban aguantazos para que en Roma señalaran a una o a otra como la catedral más importante de Zaragoza. Por eso estaban enfrentadas, ¿no? El lobby que convenciera al Papa conseguiría para su catedral la concesión de un día para celebrar una festividad religiosa, el día de rezo, ¿no? Que se llamaba, ¿no? Bueno, pues el 12 de octubre, que tiene su festividad, ¿no? Porque quien consiguiera ese día festivo para el rezo se llevaría el pastel del turismo. Si tenías un día de rezo, tenías peregrinos, tenías procesiones, tenías donativos, tenías pasta, mucha pasta. La presión que se ejerció sobre el Vaticano fue bestial en aquel siglo XVIII. Los dos lobbies del Salvador y del Pilar aportando pruebas para demostrar que
una lo merecía más que la otra, ¿no? Y por supuesto inventando milagros. Hay un milagro famosísimo en Zaragoza, lo conoce todo el mundo, que es el del cojo de Calanda. El milagro del cojo de Calanda, que fue inventado precisamente como argumento para defender que la Virgen del Pilar no paraba de hacer milagros en carne mortal y en espíritu. El cojo de Calanda era un tipo al que le salió una pierna que le faltaba porque la Virgen se la hizo crecer. En fin. Oye, ¿y en el Vaticano qué decían de lo de Santiago y la aparición del año 40? Porque no se lo tragaban. No se lo tragaban, Pues es vale. que esto no se lo acababan de tragar. Hubo papas que nunca aceptaron que Santiago estuviera por aquí, y si los papas no veían a Santiago, mucho menos a la señora con la columna, ¿no? Que era una fabricación, vamos, lo tenían clarísimo en Zaragoza, en Roma y en Calanda. Pero eran decisiones muy importantes porque movían mucho dinero. Vete tú a saber cuántos untaron en el Vaticano para que apoyaran al lobby del Pilar, ¿no? Más que al del Salvador. Pues como lo que ha pasado con Qatar y la Unión Europea, mundial, ¿no? sí, sí. Apoya exactamente lo mismo, ¿no? Finalmente, y visto que la capillita que hizo Santi con 4 ladrillos ahora es un pedazo de casoplón de 8.700 metros cuadrados, pues está claro que ganó el lobby del Pilar, sí, ¿no? sí. Y al ganar ese lobby quedaba respaldada la supuesta aparición de la señora con la columna en el año 40. O sea, de ahí lo de insistir en la carne mortal, y ahí ya encajaban los capítulos, el del siglo I y el del siglo XVIII, para hacer coincidir a los dos personajes en el mismo sitio, a la misma hora, del mismo día y en el mismo año, ¿no? Los mariólogos lo apañan todo enseguida. Tú te lo lees esto y la verdad es que es muy gracioso. Se llaman así, se llaman mariólogos. Y ahí en la ventana tenéis al bulólogo, ¿no? Tenéis a Marc Amorós. Bueno, pues yo soy la bulóloga de los mariólogos. Y los mariólogos tienen respuesta para todo. Son incongruentes, pero bueno, las tienen, ¿no? Pero al final hicieron encajar todo y así quedó aceptado de un plumazo Santi, la columna y la venida de la señora. Fue todo un pack. Oye, ¿y en qué año se completó el proceso? Pues mira, se cumplen justo 300 años, es que fue ahora en 2023, es que fue en 1723 cuando, y lo voy a decir con las palabras oficiales, su santidad concedió el rezo de Nuestra Señora del Pilar, o lo que es lo mismo, carta verde al plan de negocio, ¿no? Y a la vez, en ese mismo momento, la Inquisición en España impuso mediante un edicto lo que se llama silencio perpetuo sobre la teletransportación de la doña en un vertiginoso Jerusalén-Zaragoza, Zaragoza-Jerusalén. Es decir, está prohibido hacer lo que estamos haciendo. Vaya. Está prohibido hablar de ello, y mucho menos ponerlo en duda, que es lo que yo estoy haciendo. Así que sí, claro que sí, tú me dices que yo me calle y yo me callo, ¿no? Todo es una mentira más grande que el Pilar de Zaragoza, ¿no? Y por cierto, la figurita que dejó Doña María y la columna no tienen 20 siglos de antigüedad, ¿Ah, no? No se los dejó Santiago. Pues está confirmado que se fabricaron en la Edad Media, así que otro bulo fuera. Cuando crees que me ves, cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado. Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar. Y yo soy Nieves con Costrina, mañana más, ¿eh? Un beso grande. Aquí te queremos en la ventana. Venga, un beso. Gracias. sobre el mar y de pronto Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 7 de la tarde.